Hola, mi nombre es Víctor Godino, soy de Santa Coloma de Gramenet, de la provincia de Barcelona. Él es Dimitris, de Atenas. Él se encarga de hacer todas las compras con vuestras donaciones que llegan desde el Estado español aquí en Atenas, conducir la furgoneta y se encarga de todo el tema de logística del almacén. Y mi trabajo en SOS Refugiados es gestionar todas las relaciones con los voluntarios que quieren llegar aquí para trabajar con nosotros e intentar mejorar la vida de cientos y miles de personas que esperan nuestra ayuda semanal. Seguimos. Soy Rocío de Madrid, la secretaria del SOS. Llevo 5 años en SOS Refugiados. He estado varias veces en Atenas haciendo voluntariado. Hola, me llamo Agustín y soy de Sabiñánigo, un pueblo del Pirineo aragonés. Mi labor en SOS es llevar la contabilidad y justificar que cada céntimo de los que nos donáis llega a las personas refugiadas. Hola, soy Miquel de Bilbao y soy quien se encarga de gestionar las cuentas y realizar los pagos de SOS. Opa, soy también Miquel y también de Bilbao. Y desde Hamburgo ayudo a crear vínculos con organizaciones de aquí y empresas de allí para entre todos seguir adelante. Hola, yo soy Fátima Colomo, soy la vicepresidenta de SOS Refugiados. Yo empecé a trabajar con SOS Refugiados hace 4 años. Entonces aquí en Navalcarnero habíamos formado una plataforma de ayuda al refugiado, hoy SOS Refugiados Navalcarnero, y contribuimos con algunas recogidas. Yo también fui a Atenas. Hoy en día, como lo de las recogidas está siendo un poco difícil, bueno, ya todos sabéis, pues me dedico a hacer recaudaciones de fondos y sobre todo a hablar, a concienciar a la gente de que este problema sigue ahí, de que cada vez va peor y que tenemos que seguir luchando por ellos. Un beso. Hola, soy Paul de Madrid y me presento desde el Solar Maravillas, este espacio tan bonito que ha acogido distintas actividades y eventos que hemos organizado. Con mi grupo hacemos recogidas de alimentos, organizamos eventos y actividades informativas y jornadas solidarias. Con la asociación me encargo de las relaciones con los medios y del merchandise, del que aquí os he traído una pequeña muestra. Hola, soy Emilia de Caudete, Albacete, y mi labor dentro de la organización de SOS Refugiados es de vocal. También viajo varias veces al año a Atenas para ponerme a las órdenes de Patricia y colaborar también en la distribución de las ayudas que llegan desde España. Y nada, que vamos a estar ahí ayudando y apoyando siempre que podamos y siempre que nos necesitéis. Venga, mucho ánimo, compañeros. Hola, soy Miguel, vivo y circulo en Salamanca, pero mi corazón está también en otros muchos sitios. Tengo la suerte de compartir mi empeño con un grupo de personas que me recuerdan que luchas son aquellas por las que merece la pena vivir. Junto con mi compañera me encargo de la logística del transporte de cajas y de palés que desde cualquier punto del país se consiguen llenar en recogidas solidarias. Entro en contacto con los grupos para comentarles qué necesidades tenemos, cómo proceder y a continuación gestiono con SEUR su recogida. Lo mejor de mi trabajo y de mi empeño es descubrir cuánta gente diferente trabajan con el mismo empeño, que es conseguir un mundo más justo y sin fronteras. Bueno, Arantxa, tenemos otra más. Toma. Gracias, Miguel. Bueno, como ha dicho mi compañero, me llamo Arantxa y soy de Zaragoza. En 2016 empecé mi voluntariado en Atenas con SOS Refugiados y desde hace un poquito más de un año me encargo de la parte de logística, es decir, yo gestiono desde que llegan al almacén de Valencia hasta que se descargan en el almacén de Atenas. Todo eso es un largo camino y necesita que todas vuestras mercancías estén muy bien identificadas, siempre con el logo, la dirección y el destino, para que todo llegue hasta Atenas y pueda ser repartido a nuestros compañeros, los refugiados. Gracias por vuestra ayuda. Hola, soy Patricia Colón, soy de Madrid, estamos en Atenas. Soy la presidenta de SOS Refugiados, llevo 6 años en Atenas ayudando a los refugiados. Y esta es la Plaza de Victoria, que es el epicentro de algunos refugiados aquí en Atenas. Como veréis, ahora mismo hay muchísimos durmiendo aquí, a la intemperie, entre las ratas, los mosquitos. Y venimos aquí a entregarles comida, repartimos también higiene, vamos a los squats, vamos a darle a toda la gente necesitada que no tiene tarjeta del gobierno.
con lo cual no reciben nada de dinero. También repartimos a toda la gente que hay en la calle, repartimos entre 100 y 200 familias en el almacén, comida, higiene, pañales, carritos de bebé, todo lo que nos va llegando de España. Y mi misión aquí es gestionar toda esta ayuda que nos llega, repartirla lo mejor posible y cuando tenemos dinero pues poder comprarles también comida fresca. Repartimos principalmente en campamentos de refugiados, en Leonas, Malacasa, Labrio, Caramangas y Corintos, que todos son gente sin tarjeta que no recibe nada de ayuda del gobierno a pesar de estar dentro de los campos.